Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Para quienes nos escuchan hoy, ya sea de camino al trabajo, o preparándose un café, o simplemente buscando entender un poco mejor este fascinante y a veces caótico mundo de las finanzas digitales, tenemos un análisis verdaderamente exhaustivo preparado. Un saludo a toda nuestra comunidad de curiosos. Hoy traemos un tema de esos que hacen que te hierva un poco la sangre o al menos que te estrujes el cerebro. Totalmente. Hoy vamos a diseccionar un comunicado que ha generado muchísimo ruido en la comunidad cripto. Hablamos de información que hemos extraído directamente de un vídeo de YouTube del canal CryptoNestex titulado exactamente Anuncio oficial de Bitnest, 23 de febrero 2026. Eso es. Es uno de esos típicos mensajes corporativos que si se leen muy deprisa, pues parecen solo jerga técnica para salir del paso. Sí, palabras vacías para calmar las aguas. Exacto. Pero si nos detenemos a rascar un poquito bajo la superficie, revelan una barbaridad sobre cómo funcionan estas plataformas cuando están bajo una presión extrema. Vale, vamos a desglosar esto. Porque al núcleo absoluto de este anuncio, el gran titular que mantiene a toda una comunidad cruzando los dedos, es una promesa monumental de la plataforma. Una promesa muy arriesgada, añadiría yo. Desde luego. Se han comprometido a procesar todas las órdenes afectadas por fallos en sus contratos Loop y han puesto un límite inamovible. Prometen que todo quedará resuelto en la fecha de devolución, 16 de marzo. Esa fecha es el ancla que sostiene todo este asunto. Y fíjate, es un ancla que pesa muchísimo. Mi papel en el análisis de hoy no es simplemente leer un texto corporativo frío, sino entender verdaderamente la anatomía de esta crisis. Claro. Nuestra misión aquí es comprender ese delicadísimo equilibrio que existe entre la tecnología pura de los contratos inteligentes, la psicología del usuario cuando su dinero está totalmente bloqueado, y la gestión de crisis en este tipo de estructuras descentralizadas. Que no es moco de pavo. Para nada. Cuando una entidad fija en el calendario algo como esa fecha límite a mediados de mes, de una manera tan tajante, está poniendo todas sus cartas sobre la mesa. Se juegan la reputación, la viabilidad futura y la confianza de todo su ecosistema de golpe. Exactamente. Y para entender por qué se la juegan tanto, tenemos que contextualizar el problema. El comunicado nos da unos detalles técnicos bastante específicos. Menciona explícitamente que el fallo reside en un antiguo contrato de conciliación de retiros de Loop. Un término un poco denso. Sí. Para situarnos, sin entrar en tecnicismos aburridos, estos contratos Loop actúan básicamente como la tubería por la que pasa la liquidez cuando los usuarios quieren sacar sus fondos. La puerta de salida, vamos. Eso es. Al parecer, esta tubería ha sufrido fallos estructurales importantes. Y en este entorno eso significa una cosa muy clara. Hay órdenes atascadas, hay fondos paralizados y, naturalmente, hay usuarios al otro lado de la pantalla al borde de un ataque de nervios. Lógico, es su dinero. Y ojo con esto porque el anuncio revela un dato crucial. Dicen que la firma auditora externa les ha notificado que la revisión de este código problemático se ha completado al 60%. Ojo, 60%. Afirman que avanza a buen ritmo. Pero, a ver, espera un momento. Si tienes el 60% completado, ¿significa que hay un 40% de código de transacciones y de posibles agujeros de seguridad que todavía están en la más absoluta oscuridad? Así es. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo te atreves a dar una fecha de resolución exacta si ni siquiera sabes la magnitud total del desastre que tienes entre manos? Esa es la gran pregunta. Y lo fascinante aquí es la decisión puramente estratégica que toma la dirección de Bitnest. Pensemos en esto desde la perspectiva de la gestión del pánico. Vale. Desde un punto de vista estrictamente operativo y de ingeniería, lo más conservador, lo lógico sería esperar a tener el informe completo de la auditoría al 100% antes de abrir la boca. Claro, no te pillas los dedos. Exacto. Sin embargo, la empresa decide dar un paso al frente y fijar un límite absoluto en la fecha de devolución, 16 de marzo de forma irrevocable. Hacer esto antes de tener todas las respuestas técnicas sobre la mesa es una maniobra increíblemente audaz. A mí me suena a prometer que vas a inaugurar un rascacielos cuando los arquitectos todavía están mirando los planos de los cimientos y rascándose la cabeza. Es un riesgo tremendo. Lo es. Es un salto al vacío. Pero en el ecosistema financiero digital, el silencio o la ambigüedad son mortales. La incertidumbre genera un pánico que es altamente contagioso. Como la pólvora. Totalmente. Si no das una fecha, la gente asume lo peor. Asume que el dinero ha desaparecido o que ha habido un rug pull. Al poner ese 16 de marzo sobre la mesa, como un compromiso público, Bitnest está intentando detener una hemorragia masiva de confianza. Están intentando comprar tiempo y paciencia. Básicamente están diciendo que saben que el barco tiene una vía de agua, que la están evaluando, pero garantizan que llegarán a puerto este día en concreto. Es una demostración de fuerza para intentar validar los valores que ellos mismos mencionan literalmente en el comunicado. Hablan de transparencia, de reglas primero y de protección de los derechos de todos los miembros. Pues fíjate, hablando de proteger a los miembros, el anuncio da un volantazo tremendo justo después de esta promesa. Sí, es un cambio de tono brusco. Pasan de hablar del estado de la auditoría y de lo técnicos que son, a lanzar una alerta de seguridad que sinceramente parece sacada del manual de primero de criptomonedas. De manual básico. Hacen una pausa para advertir sobre el complejo entorno de mercado actual y dan una lista hiperespecífica de cosas que no se deben hacer. A ver qué dicen. Pues piden mantener segura la frase mnemotécnica de la billetera, advierten de no hacer clic en enlaces desconocidos, exigen no autorizar operaciones de contratos de fuentes desconocidas No de siempre. y recalcan que no se debe revelar la clave privada ni el
el código de verificación absolutamente nadie. Y añaden, en negrita prácticamente, que el equipo oficial nunca jamás enviará mensajes privados para pedir la frase mnemotécnica ni para pedir transferencias. Ya. A ver, cualquiera que lleve 2 días en este ecosistema sabe que la frase mnemotécnica es sagrada. ¿Por qué gasta Bitness espacio en un comunicado de crisis tan crítico para recordar algo tan sumamente básico? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es bastante reveladora. Ese complejo entorno de mercado actual al que hacen referencia es una forma muy diplomática de decir que hay sangre en el agua y los tiburones están dando vueltas. ¿Qué imagen más gráfica, pero qué cierta? Bitnest sabe perfectamente que su audiencia conoce las normas básicas de seguridad, pero también saben que el miedo, la ansiedad y la desesperación anulan por completo el sentido común. Claro, el usuario ahora mismo no está pensando con claridad, está pensando en su dinero bloqueado, está refrescando la pantalla cada 5 minutos. Exacto. Tienes a miles de personas con los fondos retenidos, marcando los días en el calendario, obsesionados con que se cumpla la promesa en la fecha de devolución, 16 de marzo. Es una cuenta atrás agónica. Esa vulnerabilidad, esa anticipación constante los convierten en la presa más fácil del mundo para los ataques de ingeniería social. Un estafador solo tiene que crear un perfil falso de soporte técnico de Bitnest en Telegram o en Twitter y enviar un mensaje privado. Diciendo cualquier cosa para que piquen. Algo del estilo, hemos habilitado un canal prioritario para acelerar tu retiro loop. Antes de la fecha límite solo tienes que validar tu wallet en este enlace. Madre mía, la tentación de hacer clic ahí cuando llevas semanas de ansiedad pura tiene que ser gigantesca. La guardia de la gente baja al mínimo. Totalmente. Y la plataforma es muy consciente de que, mientras sus ingenieros están en la sala de máquinas arreglando el contrato, sus usuarios están siendo bombardeados por ataques de phishing. Están en la trinchera. Al incluir esta advertencia de manual en el anuncio oficial, Bitnest está intentando construir un cortafuegos psicológico. Están intentando proteger la infraestructura humana de su red. Porque saben que un usuario estafado es un usuario perdido. Saben que un usuario que pierde sus fondos por una estafa de phishing durante este periodo de espera culpará irremediablemente a la plataforma por la situación de vulnerabilidad en la que le colocó el fallo inicial. Claro. Dirán que si el contrato no hubiera fallado, ellos no habrían estado buscando soluciones desesperadas por Internet. Es el efecto dominó de las crisis. Exactamente. Pues agárrate porque aquí es donde se pone realmente interesante. Hablando de quién cobra, de cuándo y de cómo. El comunicado aborda a continuación cómo van a procesar las soluciones una vez que el contrato vuelva a funcionar. Aquí entramos en el meollo del asunto. Y admiten sin paños calientes que tienen un cuello de botella tecnológico de proporciones épicas. Cito textualmente, mencionan limitaciones de capacidad del sistema para el procesamiento de coincidencias. Es decir, no hay puerta para todos a la vez. Exacto, la tubería de salida es muy estrecha y no todo el mundo va a poder sacar lo suyo al mismo tiempo. Así que la pregunta del millón es quién se cuela primero en la fila para llegar a buen puerto en la fecha de devolución, 16 de marzo. Y la respuesta tiene telita. Las reglas que publican son de traca. Establecen que van a seguir un algoritmo de prioridad, que pondrá por delante a los usuarios que tengan un mayor número de nodos y un mayor peso de cuenta. Y este es el punto de inflexión crítico de todo el comunicado de Bitnest. Total. Lo que están haciendo aquí es trasladar una decisión que es profundamente política y económica a las frías manos del código. Para lavarse las manos. El texto defiende a capa y espada que esta priorización se basa exclusivamente en la lógica de ponderación del sistema. Hacen un hincapié casi obsesivo en que no existen sesgos humanos en este proceso. Pero a ver, seamos claros, ¿no va esto totalmente en contra de la filosofía de las finanzas descentralizadas? Desde luego, choca frontalmente con el discurso de la igualdad. Peso de cuenta significa, en el idioma de la calle, ser una ballena. Significa tener mucho capital metido en la plataforma. Si priorizas a las cuentas con más peso, estás haciendo exactamente lo mismo que hace la banca tradicional que tanto se critica en este sector. Salvar al pez gordo. Exacto. Salvar primero al cliente VIP y dejar al pequeño ahorrador esperando en la cola, rezando para que quede liquidez cuando le toque su turno. Esa es una lectura absolutamente válida y es exactamente el debate que este tipo de comunicados intenta esquivar por todos los medios. Al apoyarse en la lógica de ponderación del sistema, la empresa intenta construir un escudo retórico. Una excusa matemática. Construyen una narrativa donde afirman que no son unos directivos en traje decidiendo a dedo a quién salvan. Dicen que son simplemente las matemáticas del algoritmo funcionando como deben. Ya, pero el algoritmo lo ha programado un humano con unos intereses concretos. Por supuesto, pero ellos defienden que esta es la única vía para garantizar un procesamiento que ellos mismos definen como justo, ordenado y sostenible. ¿Sostenible para quién? Porque para el usuario con una cuenta pequeña y unos pocos nodos, de sostenible tiene bastante poco. Ese usuario tendrá que ver desde la barrera cómo los grandes capitales evacúan primero sus fondos. Es sostenible para la supervivencia sistémica de la propia red. Los nodos y el peso de cuenta en estos ecosistemas representan a los proveedores de liquidez principales. Son los cimientos financieros de la plataforma. Los que mantienen el chiringuito en pie. Exacto. Si dejas que el pánico se apodere de tus mayores inversores y estos intentan forzar salidas masivas que el sistema no puede digerir a nivel técnico, toda la arquitectura colapsa irremediablemente. Y entonces sí que nadie cobra un céntimo. Al darles prioridad matemática a través del código Bitnest, intenta estabilizar los pilares de su economía interna. Pero claro, como bien señalas, la consecuencia directa es que el usuario de a pie queda relegado al final del embudo.
se come las sobras, si es que quedan. El uso de la palabra justo en el comunicado es cuanto menos debatible. Es una justificación algorítmica para una medida de pura supervivencia corporativa diseñada para llegar a esa meta en la fecha de devolución, 16 de marzo, sin que todo el sistema se haya venido abajo antes. Es que utilizar a las matemáticas como escudo protector me parece una jugada maestra de relaciones públicas, pero tela marinera con las implicaciones éticas. Es una estrategia muy calculada. Y hablando de escudos y de protegerse, esto nos lleva a la última parte del anuncio, que es, sin duda, la más humana y visceral de todo el texto. El choque con la realidad. Exacto. Después de todo este discurso súper técnico sobre algoritmos fríos, auditorías a medias y lógicas de ponderación, el comunicado lanza un ruego casi desesperado a su propia comunidad. Se les nota la angustia en esta parte. Piden textualmente que no se ejerza una presión emocional excesiva sobre los superiores o los jefes de equipo de la red. Es un grito de auxilio. Recuerdan que hay canales oficiales de atención al cliente y embajadores oficiales certificados para resolver quejas y malentendidos. Básicamente están suplicando que dejan que hay canales oficiales que no se ejerza una presión emocional excesiva sobre los superiores o los jefes de equipo de la red. Es un grito de auxilio. Recuerdan que hay canales oficiales de atención al cliente y embajadores oficiales certificados para resolver quejas y malentendidos. Básicamente están suplicando que dejen de acosar a los líderes de la comunidad. Entonces la pregunta clave es, ¿qué significa todo esto de la estructura real de Bitnest? Esto plantea una pregunta importante y nos revela la verdadera arquitectura social que sostiene estas plataformas bajo la capa tecnológica. A menudo en el mundo de las finanzas digitales, el crecimiento masivo se impulsa a través de complejas redes de recomendación y afiliación. El boca a boca incentivado. Los usuarios rara vez entran leyendo un white paper técnico de 50 páginas. Entran porque un amigo, un conocido o una figura de autoridad que actúa como jefe de equipo les convence de las bondades y rendimientos del sistema. Claro, el clásico ven que esto es una oportunidad increíble, yo ya estoy ganando dinero. Exactamente. Se forma un vínculo de confianza personal. Y cuando el contrato loop revienta y el dinero se queda atrapado en el limbo, el usuario de a pie no puede mandarle un email quejándose al algoritmo de ponderación. Ni sabe cómo hacerlo, ni le va a contestar. Lo que hace es coger el teléfono y gritarle a la persona física que le metió en ese lío. Lógico, van a por el intermediario humano que conocen. Así es un choque brutal entre la promesa de la tecnología descentralizada y las dinámicas de las relaciones humanas más primarias. El anuncio subraya específicamente que esos líderes de equipo no son los implementadores del sistema. No tienen las claves del servidor. No pueden darle a un botón y liberar los fondos. Bitnest está viendo en tiempo real cómo su intrincada red social interna se fractura por la tensión. Los líderes de base están recibiendo con toda seguridad un aluvión inmanejable de ira, de ansiedad y depresión por parte de las personas que trajeron a la plataforma. Tiene que ser una situación insostenible para esos jefes de equipo. La empresa se vio obligada a salir a pedir racionalidad y paciencia, recordando que el procesamiento de los retiros se rige por unas normas estrictas del código y no por la voluntad de un jefe o un superior. Están intentando apagar un incendio social de proporciones gigantescas antes de que devore a su propia comunidad. Intentan ganar tiempo desesperadamente. Prometen responder a la confianza de los usuarios con normas y resultados, que es otra forma más elegante de decir, por favor, dejad de pelearos entre vosotros y confiad en que el código resolverá este embrollo para la fecha de devolución, 16 de marzo. Es un reconocimiento explícito de que la crisis técnica ha mutado. Ya no es solo un problema informático. Ha evolucionado una crisis de relaciones interpersonales muy severa. El daño ya no está solo en las líneas de código de los contratos inteligentes, sino en la confianza básica entre los propios miembros de la comunidad. Y eso es muchísimo más difícil de parchear que un bug informático. Las cicatrices sociales tardan más en sanar que los contratos. Es verdaderamente una radiografía perfecta de cómo la tecnología, por muy avanzada e infalible que pretenda ser, termina siempre chocando de frente con la naturaleza humana. Hemos repasado muchísima información densa hoy, así que creo que es el momento ideal para hacer una recapitulación rápida y asegurar que todas las piezas del puzzle han quedado claras para quienes nos acompañan. Me parece una excelente idea. En resumen, esto es lo que tenemos sobre la mesa del quirófano hoy. Bitfinest se enfrenta a un colapso operativo en sus antiguos contratos de conciliación de retiros Loop. El problema central. A pesar de que la auditoría externa de ese código va solo por el 60%, la dirección ha tomado una decisión de alto riesgo para atajar el pánico generalizado, plantando una bandera en el calendario. El todo por el todo. Aseguran y prometen que todas las órdenes se procesarán a más tardar en la fecha de devolución 16 de marzo. Y mientras esa fecha crítica llega. Mientras llega, la plataforma tiene que pedir a gritos a sus usuarios que no caigan en trampas de phishing tan básicas como dar la frase semilla, porque saben que el entorno de mercado y la ansiedad extrema los hace tremendamente vulnerables. Es un caldo de cultivo para estafadores. Además, nos hemos enterado de que la salida de esos fondos no será simultánea para todos. Por limitaciones reales de capacidad del sistema, se aplicará un famoso algoritmo de prioridad que favorece abiertamente a las cuentas con más peso y con más nodos. La lógica de ponderación. Lo que plantea serias y profundas dudas sobre la equidad real frente a la simple supervivencia corporativa del sistema. Y finalmente, un ruego desesperado de paz social. El factor humano. Piden que se deje de presionar emocionalmente a los líderes de equipo porque ellos al final del día no tienen la llave del código.
Todo esto en su conjunto configura una masterclass sobre cómo gestionar o, al menos, cómo intentar sobrevivir a una crisis en este salvaje sector. Un resumen perfecto. Y a medida que cerramos este análisis, hay una idea que subyace a todo este comunicado y que creo que debería dejarnos a todos pensando un buen rato. Te escuchamos. Hemos visto cómo Bitness delega la inmensa responsabilidad de decidir quién se salva primero en una ecuación matemática en esa llamada lógica de ponderación del sistema. Para evitar el factor humano. Exacto. Y esto plantea una pregunta de fondo monumental sobre el futuro de todas estas estructuras financieras. Cuando una plataforma confía ciega y absolutamente en un algoritmo para definir lo que es justo y así evitar el sesgo humano, nos obliga a preguntarnos algo muy serio. ¿El qué? En esta carrera desbocada hacia las finanzas totalmente automatizadas, descentralizadas y regidas por código, estamos reemplazando la compasión humana y el sentido común por la fría e implacable eficiencia de los nodos. Es una pregunta durísima. Y va más allá. Si las matemáticas deciden por su propia lógica que tu cuenta es irrelevante por no tener suficiente peso y te toca ir el ultimísimo en la cola de retiros, ¿realmente te vas a sentir mejor simplemente porque la decisión la tomó una máquina neutral y no un banquero de traje en un despacho de cristal? Uf, es una reflexión espectacular para poner el punto final a la conversación de hoy. El mito de la neutralidad tecnológica cayendo por su propio peso ante la realidad de que el código también crea ganadores y perdedores. Totalmente. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han prestado sus oídos y su tiempo para desentrañar esta compleja telaraña de contratos inteligentes, lógicas de sistema y psicología humana en tiempos de crisis extrema. Ha sido un verdadero placer diseccionar esto hoy. Os invitamos, como siempre, a mantener esa curiosidad bien despierta, a no quedaros nunca solo con el titular fácil de un comunicado oficial y a pensar críticamente sobre las estructuras en las que decidís confiar vuestro tiempo, vuestros recursos y vuestra paciencia. Hasta la próxima. Nos despedimos por hoy, pero la exploración de lo que realmente ocurre bajo la superficie nunca se detiene. Hasta la próxima inversión.